Nos complace muchísimo presentar a continuación la exposición del doctor Alfredo Ferrero Díaz-Canseco, para el cual en primer lugar pido un cálido aplauso de nuestro auditorio. El doctor Ferrero se especializó en Derecho Comercial y Empresarial, Comercio Exterior e Inversiones, Propiedad Intelectual, Derecho Internacional, Arbitraje y las Negociaciones Internacionales, por supuesto luego de haberse graduado con honores en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtuvo una maestría en Derecho por Harvard Law School en 1987 y estudió en el Georgetown University Law Center y en el Instituto de Derecho Internacional. Al término de sus estudios de posgrado hizo una interesante pasantía en un bufete de abogados muy conocido en los Estados Unidos. En noviembre del 2003 a julio del 2006, el doctor Ferrero se desempeñó como ministro de Comercio Exterior y Turismo, después de haber estado como viceministro de Comercio Exterior desde el año 1999 hasta el año 2003. Durante este periodo estuvo a cargo de la preparación y ejecución del Plan Estratégico Nacional de Exportación, y las exportaciones peruanas se triplicaron en 5 años. También fue responsable de la preparación y ejecución del Plan Estratégico de Turismo PENTUR, la conclusión de las negociaciones con Tailandia y el primer acuerdo comercial firmado por Perú, un país asiático, y el Mercosur. Dirigió asimismo las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos a través de su aprobación por el Congreso peruano en julio del 2006. Además, es importante mencionar que también inició negociaciones sobre acuerdos comerciales con la Unión Europea, Chile, Singapur y México, y se pudieron iniciar contactos para los acuerdos comerciales con China, Canadá, Japón, el bloque EFTA, Rusia y la India. Fue presidente de la Junta de Directores de Prompex y Promperú, director de la CAF, Proinversión y Corpac, y un prominente miembro de la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI. Asimismo, representó al Perú a la Comunidad Andina, APEC, la OMC y el ALCA. Él ha sido miembro consultivo de la Asociación de Abogados de Lima, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Peruana de Propiedad Intelectual y director de la Cámara de Comercio Peruano-Ecuatoriano. En el ámbito académico, ha enseñado Derecho Comercial en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Lima. Es autor de diversos artículos y ha participado como orador y panelista en numerosos foros y conferencias. Fue miembro de la comisión encargada de reformar la Ley General de Empresas y miembro consultivo del Congreso de la República en la reforma de la Ley General de Sociedades. Además, participó en la comisión encargada de redactar la propuesta de ley de inversión extranjera y la transferencia de tecnología. Por todo lo demás, pues, observamos la extraordinaria y dilatada trayectoria del doctor Ferrero Díaz-Canseco, por lo cual lo invitamos a dictar su conferencia magistral. Aplausos, por favor. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, mi saludo a la universidad, a los alumnos por el 40 aniversario de la creación de la universidad y la Facultad de Ciencias Económicas. Agradezco la invitación. No es la primera vez que estoy en la universidad, he estado acá años pasados cuando era ministro de Estado, y es un orgullo para mí poder regresar a esta universidad en esta ocasión. Obviamente, el Perú que estamos viendo el día de hoy, a pesar de que las cifras de crecimiento de este año no van a ser muy consistentes debido a la crisis internacional y no se ponen de acuerdo si vamos a crecer 0.5, 1, 2%, algunos un poco más optimistas decían que vamos a crecer 5%, la realidad es que a pesar de la crisis vamos a crecer alguito, mientras que otros o no han crecido o han decrecido. ¿Y a qué se debe que ahora el Perú esté en una situación distinta cuando antes éramos de los más golpeados con la crisis? ¿Y qué cosa hemos hecho finalmente, tal vez de bien, después de décadas en las que hicimos tantas cosas mal? Y para poder hablar de las cosas buenas que hemos hecho, también hay que recordar algunas de las cosas malas que hicimos, para no volver a repetirlas. Y yo me he permitido, empezaré por decir qué cosas no hacíamos bien y por qué es que teníamos una hiperinflación galopante, por qué teníamos un país descoordinado, un país inseguro, un país inestable. Yo no digo que hoy estemos tocando el cielo, no lo es, pero ciertamente hemos mejorado, y si bien nos falta todavía mucho, han habido progresos innegables. Tuvimos reformas agrarias que no funcionaron, el campesinado se volvió más pobre en vez más rico, la comunidad andina queríamos un arancel externo común para un mercado ampliado, nunca logramos negociarlo, era muy difícil.
había aranceles muy altos, los automóviles que hoy día valen 8.000, 10.000 dólares nuevos, valían en esa época 25.000 y 30.000 dólares, había que hacer cola para pedir un automóvil, no podías escoger el color, porque el color que te tocaba era el color del automóvil que llegaba en esa época, y lo tomabas o lo dejabas. Y los que tienen la edad suficiente para acordarse sabrán que lo que estoy diciendo es exactamente así. Y para pedir un teléfono para su casa, señores, había que hacer años de inscripción, si tenían suerte. Es decir, desde que tenían con la fiesta de 15 había que pedir teléfono para cuando tengan 25 o 26 se casaban. Todas estas cosas hacían que el Perú sea un país donde siempre estamos muy orgullosos de nuestras cosas, de Machu Picchu, de nuestro ceviche, hoy día cada vez más, pero donde en realidad no estábamos en la agenda del mundo. Éramos un país ubicados en el centro del continente de Sudamérica, que todavía la gente nos recordaba por el imperio incaico. Y eso, eso está bien, pero no es de lo único que hay que acordarse de un país. Y cuando hablábamos de Perú, y todavía nos pasa, ¿dónde está el Perú? Ustedes pregunten en Europa o en Asia, ¿dónde está el Perú? Y algunos no van a saber ni siquiera ubicarnos geográficamente. Y seguramente nos va a pasar a nosotros igual con otros países del África y del Asia. Y no voy a poner a prueba acá ese examen, pero obviamente puede pasar. Entonces, hemos sido un país que ha estado durante décadas desconectado del resto del mundo. Había terrorismo, había hiperinflación, había falta de institucionalidad y todavía sigue habiendo poca inversión en educación, poca inversión en investigación y desarrollo, etcétera. ¿Qué cosa es el Perú? Solamente para que ustedes se ubiquen en el contexto de qué es el Perú en el mundo. ¿Saben lo que es el Perú en el mundo? Cifras más, cifras menos. El Perú a nivel de población es el 0.43 del mundo. Es decir, ni el 0,5% del mundo en población. Ni el 0.5%. ¿Qué cosas somos nosotros en PBI? A pesar de que nuestro PBI se ha duplicado en los últimos 5 o 6 años, somos el 0.2%. No el 2%, el 0.2%, o sea, un quinto de un 1%. Eso es el Perú. ¿Qué cosa somos a nivel de exportaciones? Cerca de 33.000 millones de dólares de exportaciones. Cuando agarramos el ministerio como viceministro en el año 99, exportábamos menos de 7.000 millones. Nos vendíamos entre nosotros y con la comunidad andina. No había teles con nadie. 6.700 millones, 6.800, 6.900, ahí andábamos. Exportábamos cobre, plata, harina de pescado. Y esa es nuestra canasta exportable. Y queríamos crecer en un país que tenía el 0.2% del PBI y el 0.43% de la población. Y en exportaciones, hoy día, a pesar de ese crecimiento importantísimo, hemos tenido que llegamos a 32.000 o 33.000 desde 7, todavía somos el 0.11%. ¿Qué país se puede dar el lujo hoy día de pensar que con estos porcentajes, todos por debajo del 0,5%, puede vivir aislado del resto del mundo? ¿Quién puede decir que el Perú puede, con toda nuestra riqueza gastronómica, cultural, histórica, con toda la cultura inca y pre-inca, con San Martín y Bolívar y Ramón Castilla, darse el lujo de voltearse y decir no necesito a los demás? Por supuesto que no lo decíamos, pero así actuábamos. Hasta que en el gobierno anterior nos dimos cuenta, y esa es la gran virtud de este ministro del gobierno anterior, tal vez no el tema del teléfono de Estados Unidos, sino en la forma de pensar. Es cómo se cambió el cassette, el CD, el disco duro, porque ahora cada vez es distinto. Y eso es lo que hoy día se ha heredado en este gobierno y seguramente espero que siga en el siguiente. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, no sé si logran ver ustedes en el gráfico que está en la pantalla, yo de aquí no puedo verlo, lo veo en mi computadora, pero por ejemplo, a nivel de lo que es PBI, Estados Unidos es 132 Perús. O sea, 132 Perú es Estados Unidos. A nivel
de lo que es la Unión Europea, casi 100 Perús es la Unión Europea. Y China, 20 Perús es igual a China, en PBI. Entonces yo pregunto, ¿cómo el Perú, con este tamaño de economía tan pequeña, podía darse el lujo de caminar por el mundo pensando que podíamos nosotros mismos ser autosuficientes y no negociar a los demás? Felizmente eso cambió y el Perú empezó a trabajar de forma coordinada, con dificultades. Cuando hablamos del TLC hace unos años, la palabra no existía ni siquiera en el vocabulario, no sabían qué cosa era el TLC, pensaban que era de repente un nuevo producto de Bembos o de McDonald's o hamburguesa, decía tomate, lechuga y carne, porque nadie entendía qué era TLC. Hasta que se empezó a explicar, y hoy día hablamos del TLC con una facilidad que hace 5 años o 6 era imposible de concebir. Nuestro PBI ha crecido hasta cerca de 130.000 millones de dólares, desde 50.000 aproximadamente en el año 2000, es decir, más que duplicado. El PBI ha venido creciendo hasta el 9.8% el año pasado. Este año vamos a crecer, todavía no saben, se ponen de acuerdo los economistas, no soy economista, si va a 0.5, otros dicen que 1, otros dicen que 2. El año pasado el presidente llegó a decir que íbamos a crecer 5. Lo concreto es que creo que vamos a crecer entre 0.5 y 2% tal vez. Pero hemos venido creciendo consistentemente. Y este país que hoy día tenemos mejor, que todavía, como he dicho al comienzo, no ha tocado el cielo y está lejos del cielo, está un poco menos lejos del infierno. Y en la medida que logremos consolidar las cifras de crecimiento en los próximos años, 15 o 20, seguramente los hijos de ustedes, mis hijos, podrán recibir un país mejor que el que nos tocó a nosotros recibir. Y de eso se trata, de dejar a los que vienen un Perú mejor. Y todas las cifras que les voy a enseñar son así. Exportaciones 5 veces más que el año 99-2000. Y aquí es esto es el mundo. Y aquí está el Perú. Y vivíamos así. Era el Perú en el centro del mundo, en el centro de Sudamérica, pero pensábamos que estábamos solos. No habían acuerdos comerciales, las exportaciones se producían más que por política de exportaciones, porque los países de otros lugares nos pedían nuestro oro, nos pedían nuestro cobre, nuestra plata, nuestra de pescado y nos compraban. Pero no había una actitud promotora del Estado para poder producir y exportar nuestros productos. Era una actitud pasiva, casi como que tenían así, yo te quiero comprar. Y por eso exportábamos 6.000, 7.000 millones de dólares. Hoy ya estamos en 32, 33. Y empezamos a cambiar el mundo. Dijimos, bueno, hay que empezar a relacionarnos con nuestros vecinos primero, Comunidad Andina, Mercosur, Estados Unidos. Después dijimos, bueno, ¿y qué pasa con Asia? El continente más pujante, el de mayor crecimiento proyectado en este siglo, el continente del futuro, el continente de mayor población. Y empezamos a negociar acuerdos comerciales con Singapur, con Tailandia primero. Empezamos a tratar de negociar con China, ya se negoció. Empezamos a ver que el mundo no concluía con la Comunidad Andina, con el Mercosur, y ni siquiera con Estados Unidos. Ni siquiera con Estados Unidos. De ahí venía una agenda más renovada, México, Rusia, India, TLCs del futuro, Corea, Japón, Australia, etcétera, etcétera. Y hoy día el Perú, una vez que concluya los TLCs que le faltan, que ya no son tantos, va a tener, con preferencias arancelarias, el 95% de todo nuestro comercio liberado. Ahora bien, entonces diremos que con eso se acabó la tarea. Yo creo que no. Yo creo que la tarea está por empezar, porque si creemos que solo por negociar tratados de libre comercio hemos logrado los objetivos, estamos muy equivocados. Y por eso es que lo que yo vengo a decir hoy día es
lo que creo que se tiene que hacer en la nueva agenda de comercio exterior de cara al futuro, en la que, valgan verdades, en estos años no se ha avanzado mucho, porque más allá de seguir negociando los TLCs que venían en camino y que se han negociado bien, con alguna discusión en el caso de China, porque creo que ahí hubo un poco de falta de discusión pública e información para entender bien el tratado, se negoció Europea, que ya estaba avanzado o iniciado, EFTA, Canadá, China, y se empezó también la negociación con Corea y Japón, que también fue un tema que se había conversado desde la época en que Fujimori estaba asilado en el Japón y era necesario para nosotros tratar de desfujimorizar la agenda, porque Japón siempre ha sido un socio comercial muy importante y además porque siempre es un socio que ha ayudado mucho al Perú. Y también habría que decir, despojado de los apasionamientos políticos, que el Perú tampoco es que empieza a mejorar solo con Toledo, porque tendremos que reconocer, y como no soy ministro lo puedo decir con total claridad, que si este país tuviera el terrorismo y la inflación de los años 90, probablemente hoy día no estaríamos hablando de ningún TLC. Entonces, cada gobierno, con sus virtudes y con sus defectos, ha hecho parte de lo que el Perú es hoy día. Sin estabilidad política, sin estabilidad jurídica, que todavía no es del todo cierta, pero ahí vamos, hay que trabajarla, sin estabilidad económica, sin estabilidad social, cualquier cosa se desarma en un 2x3. Es exactamente igual que lo que ustedes se demoran en construir un edificio, muchos meses, tal vez años, pero ¿cuánto se demoran ustedes en destruir el edificio? Probablemente unos cuantos minutos con un buen detonante. Los países somos igualitos, para construir nos demoramos mucho, pero para destruir hace falta simplemente unos cuantos errores o malos mensajes para que el andamiaje se caiga. El Perú de hoy día que vemos no es el Perú de Toledo, no es el Perú de García, no es el Perú de Fujimori, es un nuevo Perú que yo espero que siga creciendo y que felizmente ha conseguido que los gobiernos que han venido atrás hayan avanzado cada uno una parte de esta agenda para permitir que eso ocurra. Y ojalá el que venga, a quien le toque o a quienes elijamos todos los peruanos, pueda continuar esa senda de crecimiento. Esto para no politizar la discusión de que quién es el que ha hecho más o ha hecho menos. Y de eso no se trata. Se trata de hacer por el Perú sin pensar en quién lo hace, en quién firma y en quién se lleva los honores. Hay que despersonalizar ese tema para pensar en el bien común. ¿Qué cosa es el Perú hoy día? El Perú, la principal fuente de exportación sigue siendo la minería, porque no podemos negar que sos un país rico en minería, además muy variado, porque a pesar hay países como Chile que tiene mucho cobre, o Venezuela que tiene mucho petróleo, o Bolivia que tiene mucho gas, pero el Perú tiene, y vamos a verlo más adelante, creo que está por acá, el Perú tiene muchas otras cosas. Solamente para que veamos, y estos rankings pueden variar año a año dependiendo de lo que producimos cada año, pero estamos ahí, estamos en este club exclusivo, a nivel del mundo, y ustedes ven a Latinoamérica al costado, ¿qué cosas somos?